nosotros al profesor Xavier Lavandeira. El profesor Lavandeira es catedrático de Economía en la Universidad de Vigo y es una figura mundial en el análisis de las políticas públicas y del cambio climático. Aparte de participar en grupos de investigación de excelencia en Galicia, en el Massachusetts Institute of Technology en Estados Unidos, en Florencia, también dirigió un grupo de investigación de economía de la energía y ha sido distinguido con la medalla de investigación por la Academia de las Ciencias de Galicia. Y además lleva muchísimos años participando en la creación del informe del IPCC, del panel de cambio climático de la ONU, y ha realizado muchísimas aportaciones a las ciencias ambientales aplicadas a la economía aplicada al medio ambiente. Es realmente uno de los mejores economistas del medio ambiente que tiene este país, que ha producido este país. Es una referencia internacional en este tema y la verdad que es un honor para nosotros que esté con nosotros hoy. Además, recientemente ha participado en la elaboración del libro blanco de la reforma fiscal en España, con otro equipo de distinguidos especialistas en el tema de la fiscalidad. Saben que es uno de los temas centrales de la economía en estos momentos, la cuestión de cómo va a ser el marco fiscal de nuestro país en el contexto europeo e internacional, y en esta presentación nos va a reflexionar sobre cómo la fiscalidad ambiental se inserta en ese marco de la reforma fiscal española. Por lo tanto, muchísimas gracias, Xavier, por venir y espero que disfruten de este excelente profesor. Bueno, pues buenos días y gracias, Carmelo, por las amables palabras, yo creo que exageradas, ¿no? Es amigo, somos amigos desde hace muchos años y de hecho tenemos un libro juntos que se llama Economía Ambiental, y un poco la parte de políticas ambientales y en particular en ese libro la parte de fiscalidad ambiental, pues digamos que juega un papel importante, ¿no?, en el libro. Vaya, funcionaba antes perfectamente, pero no sé qué pasó, que se desconfiguró quizás. Bueno, un poco la idea hoy es contaros brevemente un poco, pues creo que el título es de reflexiones académicas al libro blanco, ¿no? Y voy a juntar dos presentaciones, sobre todo una sobre el libro blanco que hice en muchos lugares en España después de que se presentase este libro blanco. Estamos hablando del año 22. Os cuento muy brevemente qué pasó. El libro blanco, pues digamos que lo encarga el gobierno y a un grupo de especialistas, y justo, bueno, pues poco después o poco antes de su presentación, pues tiene lugar la invasión de Ucrania, y básicamente lo meten en un cajón, ¿no? Y bueno, pues un poco fue decepcionante. Os contaré un poquillo más todo el proceso más adelante, ahora que ya funciona esto, pero no solamente porque se mete en un cajón, que es algo que se ha hecho con muchos libros blancos en España, sino también porque el paquete compensatorio, ahora hablábamos de 20 céntimos por litro de subvención, que sigue vigente en algunos lugares en Canarias aparentemente, pero en España pues fue generalizado en el año 22, y es exactamente lo contrario que nosotros defendimos en el libro blanco cuando hablábamos de compensaciones. Es decir, no solamente se mete en el cajón y no se hace nada de lo que proponemos, sino que se hace lo contrario, ¿no? Bueno, es un poco decepcionante nuestra incapacidad de llegar a los decisores políticos o de influir, más que llegar, porque yo creo que ellos se daban cuenta de que no estaban haciendo lo correcto, pero querían hacerlo igual, ¿no? Y tiene que ver un poco también con algunas reflexiones sobre la fiscalidad ambiental, porque esto que pasa en España, pues yo creo que es un poco extremo, pero se ha dado en otros muchos lugares, ¿no? Entonces, hace un mes o un par de meses me llamaron de la Dirección General de Impuestos en Bruselas, en la comisión, se llama DigiTaxud, para que les diera un curso a los altos funcionarios europeos de un día completo, fueron 8 horas, sobre fiscalidad ambiental. Y un poco a partir de ese curso y de la experiencia con el libro blanco, pues salen un poco estas reflexiones, ¿no? ¿Por qué no hemos sido capaces
de vender mejor estas políticas, que es lo que ha fallado, y bueno, pues voy a intentar combinar ambas cosas. Quizás unos 45 minutos hablando, intentaré 45 o 50 y después que nos quede tiempo a lo mejor para consultas. El libro blanco es muy amplio y por tanto, pues bueno, voy a entrar muy superficialmente y a lo mejor después hay entre la audiencia interés especial en algo. Vamos a ver si funciona esto, a ver si va. Ahora parece que no va. Antes iba. Abajo sale una cosita de pantalla completa que no te puedes poner. Es un PDF. Es un PDF, pero necesita eso abajo, el azul. El símbolo azul es... Vale. ¿No? Ahora va. Bueno, ahora con puede. estas dos flechas. Sí. No, antes funcionaba, así que justo no sé por qué se desconfiguró. Bueno, quizás lo primero que es lo que... Bueno, fijaos, algo parecido a esto lo acabo de dar en Valencia, en el IBIE y en el Departamento de Análisis Económico de la Universidad de Valencia, y esta fotografía es de la Dana, ¿no? Es justo cuando bajaban, bueno, esa cantidad de agua increíble por esos barrancos que bueno, tenía un volumen brutal y que mató a tanta gente, ¿no? Y que obviamente está relacionada con el cambio climático, ¿no? Nosotros, no voy a entrar en esto porque no vengo aquí a hablar de ello, pero nosotros sabemos que, pues, en principio, no es que el cambio climático haya ocasionado esta dana, sino que las probabilidades de que se produzcan este tipo de fenómenos, tanto en número de fenómenos como intensidad, pues son mucho mayores con el cambio climático, ¿no? Y por tanto, bueno, esto tiene mucho que ver con la fiscalidad ambiental, en el sentido de que queremos intentar evitar estas cuestiones, y fijaos que este es el primer asunto del que siempre hablo, ¿no? Cuando hablamos de impuestos ambientales es porque queremos solucionar problemas ambientales. Y aquí tenemos una serie de problemas, uno, el cambio climático, que ya estamos superando el 1,5 grados, estamos muy preocupados pues, con todos estos tipping points, feedback effects, ¿no? De los que pues los científicos nos están avisando y que como economistas pues son cosas que realmente nos preocupan especialmente y seguramente aquí en las islas también particularmente porque tenéis una situación pues, de una cierta vulnerabilidad. España es uno de los puntos, lo que llamamos hotspot, ¿no? Del cambio climático, sobre todo la zona mediterránea española y realmente pues, yo creo que es un poco extraño que un país tan vulnerable tenga, pues, por ejemplo, medidas de políticas públicas en el ámbito ambiental, en algunos casos tan escasas, ¿no? Y particularmente en el ámbito de la fiscalidad. Bueno, pero no solamente el cambio climático, muchos de los problemas que veréis que hicimos en el libro blanco o que tratamos en el libro blanco tienen que ver pues, con otro tipo de contaminantes también, con en particular los fósiles en su combustión no solamente generan este problema de cambio climático, sino también contaminación local, con muchas muertes anuales, incluso en Europa, ¿no? Bueno, esto siempre tenemos que tenerlo claro, ¿no? Porque a veces los economistas, en particular los economistas públicos, empiezan a hablar de fiscalidad ambiental pues un poco con objetivos de recaudación o con objetivos de reforma fiscal o bueno, con cosas un poco que son importantes pero que no es lo fundamental, que yo creo que esto es lo primero que tenemos que citar. Bueno, fijaos que la situación que tenemos del mundo fósil es completamente, bueno, pues, juega un papel fundamental en nuestras economías, en nuestras sociedades y además, fijaos, a nivel global, pues cuando vemos petróleo, gas natural, carbón, vemos que está creciendo, ¿no? La contribución fósil, ¿no? Y que las renovables a nivel global, que sí que es la parte verde esa abajo, pues están jugando un papel mayor, pero estamos muy, muy lejos, ¿no? Con lo cual, esta fiscalidad ambiental, que como veréis en el libro blanco, se centra mucho en los fósiles, que son las dos caras de la misma moneda, ¿no? Cambio climático o problemas ambientales locales y fósiles, pues tiene que ver también con una situación que es muy insostenible, ¿no? Y fijaos que incluso en la Unión Europea, ¿no? A veces pensamos, ¿no? La Unión Europea mucho mejor que el resto del mundo. Sí, mejor. Vemos que la tendencia no es tan creciente de los fósiles, pero que siguen reinando en nuestro mix energético. Y fijaos que bueno, la parte verde es mayor, ya ha superado a otras fuentes de energía, en particular el carbón, pero seguimos teniendo mucho petróleo, mucho gas natural.
Este es también el contexto en el que nos encontramos. Y claro, el problema es que si queremos mantenernos dentro de los límites del Acuerdo de París, ya no digo 1,5 grados, que estamos superándolo a estas alturas, sino incluso tenemos que caer a plomo, ¿no? Y tenéis que fijaros, tenéis que pensar que nosotros como economistas queremos buscar soluciones lo más coste eficientes, lo más justas posibles. Bueno, un entorno de este tipo es súper preocupante, porque implica, primero, que a lo mejor ya no tenemos opciones de soluciones flexibles, o que no sean draconianas, que no sean potencialmente una bomba distributiva. Y segundo, que vamos a tener que ir a niveles altísimos, ¿no? por dejadez. Y esto lo vamos a ver también en España un poco, porque en realidad vosotros no vais a veros afectados por esto, pero en la península y en Baleares nos vamos a encontrar con una subida muy radical en el corto plazo del diésel de automoción, porque es pues, una medida que exige la Comisión al Gobierno español y que se va a implementar en semanas probablemente. Vamos a hablar después un poco de esto. Bueno, un poco voy a seguir estas 3 cuestiones, sobre todo centrarme más en el libro blanco. Si queréis después podemos entrar un poco más en cuestiones de fiscalidad ambiental al final en el debate. Bueno, básicamente, ¿por qué queremos impuestos ambientales o precios de carbono, por ejemplo, o mercados ambientales? Primero, porque queremos internalizar, ¿no? Queremos reflejar los costes sociales en los productos. Segundo, porque es la solución más coste efectiva, ¿de acuerdo? Y cuando, sobre todo si tenemos una caída a plomo tan potente, necesaria, vamos a necesitar políticas muy costosas, de mucha magnitud, y queremos minimizar costes, recursos escasos. Tercero, promueven innovación e inversión, cambio de entorno, ¿no? Eso lo necesitamos muchísimo. Y por último, conseguimos recursos públicos que pueden dedicarse a facilitar la transición, pueden dedicarse en términos tecnológicos, por ejemplo, pueden dedicarse también a mitigar los efectos distributivos del cambio climático. Bueno, por eso los economistas hemos estado insistiendo en este tipo de precios por contaminar. Los americanos también, fijaos que los americanos, este manifiesto que tiene unos años, defendían no un mercado de comercio de emisiones, sino un impuesto de carbono, lo que llaman tax and dividend, con una devolución íntegra de la recaudación en forma lump sum. Después hablaremos muy brevemente también de esta opción. Y funcionan, esto es la clave, ¿no? Estos mercados, a pesar de que pues, alguna gente, pues, a lo mejor ecologistas o gente que no está muy informada, piensan que esto es mercantilizar o que es... bueno, en realidad son un instrumento muy potente cuando lo lanzamos en las economías. Fijaos lo que ha pasado en el Reino Unido, por ejemplo, que al suplementar el precio muy bajo del ETS, justo después de la gran recesión, prácticamente eliminaron el carbón de su sistema energético, de su sistema de producción eléctrica. O en Galicia, que teníamos unas grandes plantas de carbón, lignito, y que, bueno, con mucha oposición local a su cierre y demás, y al final lo que cerró esto no fueron los políticos, que no lo hubiesen cerrado, fue el precio de carbono marcado por nuestro mercado de carbono europeo. Hubo un momento en que despegó. Estamos ya con precios muy elevados, como seguramente sabéis, en torno a los 80, 70 euros por tonelada de CO2. Y eso quiere decir que ya nos estamos aproximando bastante a lo que creemos que es el coste social de carbono. Y una central térmica como estas, cuando le metes un sobrecoste de esto, cuando le recoges los costes totales, no es viable. Cierra. Cierra por motivos empresariales, no porque viene un político y lo prohíbe, ¿no? Y esto, bueno, pues es algo yo creo que muy importante. Tenemos muchos precios de carbono y esto quizás es la explicación también de por qué la fiscalidad, una de las explicaciones de por qué la fiscalidad ambiental seguramente no ha tenido todo el éxito que pensábamos, porque han entrado los mercados de carbono a competir con ella, ¿no? Que son sistemas similares, no iguales, pero que pues, hacen que las cifras de la fiscalidad ambiental no sean tan potentes como creíamos. ¿Qué iban a ser? Pues a lo mejor hace 20 años cuando escribíamos el libro, ¿no? Que decíamos que seguramente sería una de las fórmulas del futuro. Bueno, fijaos, esto es un documento relativamente reciente del Banco Mundial, y lo que se observa es cómo
tenemos, digamos que, cobertura creciente de las emisiones globales de carbono con este tipo de instrumentos. Inicialmente teníamos muy poquitos, los rojos, los impuestos, y a partir del año 4, cuando entra el ETS europeo, nuestro sistema de comercio de emisiones, y después se expande en China y en otros lugares, ya si os fijáis tenemos una cobertura mucho mayor de estos sistemas de las emisiones sobre estos sistemas. ¿Qué ocurre? Que en muchos casos la fiscalidad es relativamente baja, o el nivel de los precios de carbono, ¿no? Tenemos cobertura creciente, pero claro, si al final tenemos un ETS, como tuvimos durante años, con 5 o 6 euros por tonelada de CO2, los incentivos que se generan son muy, muy bajos, ¿no? Y empiezan a generarse cuando sube mucho el precio. Bueno, fijaos lo que os decía, lo que tenemos es una caída de los ingresos de la fiscalidad ambiental a nivel europeo. Si os fijáis, bueno, pues muchos países tenían muchos más impuestos ambientales, Dinamarca, por ejemplo, es el rojo, pero en general vemos una tendencia un poco a la baja que se explica, yo creo que por básicamente varias razones. Una, que tenemos un mercado de carbono que lógicamente cubre ya una gran parte de nuestras emisiones a niveles altos y que no puedes tener fiscalidad sobre él. Y dos, que hay bastantes barreras para la introducción de este tipo de figuras, barreras distributivas, barreras de competitividad, y eso es un poco el contexto en el que nos situamos en el libro blanco. Bueno, fijaos que desde principios de siglo hemos visto cómo va cayendo el papel de la fiscalidad ambiental a nivel global y en los países desarrollados. Solamente se salva, sorprendentemente, el mundo en desarrollo, los países emergentes y en desarrollo, y en el ámbito del transporte, donde ahí sí que observamos un crecimiento de la fiscalidad. Bueno, yo creo que, a ver, voy a hablaros ya del libro blanco, no voy a entrar mucho más, pero para debate después, claro, hay gente que dice, bueno, aquí ya están los fundamentalistas económicos que quieren meter los precios por todos lados. Bueno, pues no. Ya os comenté que en principio hay muchas razones ambientales y sociales para introducir este tipo de instrumentos, pero yo creo que siempre tengamos en mente el contrafactual, ¿no? Cuando hablamos de impuestos ambientales no podemos pensar, como hace mucha gente, muchos políticos o muchos comentaristas, bueno, pues son malos porque pues, generan inflación, generan pues, efectos distributivos negativos. ¿Cuál es el contrafactual? ¿No? Porque a lo mejor tenemos regulaciones convencionales que son peores, ¿no? En términos ambientales, en términos distributivos. A ver, fijaos, la zona de bajas emisiones en Madrid, por ejemplo, o en Barcelona, que son ya medidas bastante potentes. ¿Qué efectos tiene esto? Pues seguramente en términos distributivos tiene iguales o peores efectos que una fiscalidad sobre la congestión. Porque hay gente que no va a poder entrar con sus vehículos antiguos y generalmente es gente con pocos medios. Tenemos poca capacidad de ver eso y de compensar, cosa que sí podemos hacer mucho más fácilmente con la fiscalidad. Podemos ver qué ocurre y compensar. Pero es que además la tarta es mucho mayor. El efecto de eficiencia son regulaciones más ineficientes que regulaciones de precio y por tanto, cuando tenemos una tarta mayor, que serían los costes, también la división de esa tarta va a ser mayor, los efectos distributivos pueden ser mayores. Bueno, decrecimiento, sabéis que hay mucho decrecentista hoy en día, que dice que, bueno, que hay que decrecer. Bueno, si queréis podemos hablar un poco, pero en realidad sí que hay que decrecer de algunos sectores, hay que eliminar algunos sectores y esta fiscalidad puede ser pues, muy útil ahí, ¿no? Para facilitar esos procesos de decrecimiento en algunos lugares, seguramente de crecimiento en otros, ¿no? Porque al final puede haber actividades que sean compatibles pues con menos uso material y demás, bajo mi punto de vista, ¿no? Pero si queréis también podemos debatir sobre esto. Bueno, aquí tenéis el libro blanco, lo podéis bajar en la página web del Ministerio y tenéis una reciente artículo de opinión en El País de hace 3-4 meses, donde ya decía, pues se agotan las excusas y el tiempo de actuar, porque era un momento en que el gobierno español quería precisamente introducir esa igualación del diésel y gasolina, había tenido
pues, digamos, todos los partidos políticos estuvieron involucrados de alguna manera u otra, desde el PNV bloqueando, Junts, pero ya parece que esta gente estaba por la labor para esto y apareció en el último momento Podemos y pues no permitió que se aprobase esa medida, que como veréis, bueno, es una medida que ahora va a ser obligatoria, a no ser que el gobierno español tenga capacidad de retrasarlo, pero básicamente, a ver, y esto engancha un poco con por qué vino el libro blanco. A ver, viene un montón de dinero de Bruselas, como sabéis, después del COVID, todos estos PERTES y demás, toda esta gran cantidad de dinero. España es el segundo país que más recibe después de Italia, y tiene que haber, digamos que toda esta recepción de dinero es condicionada a una serie de reformas en diversos ámbitos, ¿no? Pensiones, mercado laboral. El gobierno español presenta su plan. En el ámbito fiscal dice, no vamos a proponer, hacen algunas propuestas, pero en general no vamos a proponer demasiado, vamos a encargar este libro blanco. Y lo que nos digan los expertos lo vamos a aplicar, ¿de acuerdo? Esto es lo que yo en cierta medida es por lo que me animé a participar en el libro blanco, porque ya sabía un poco experiencias previas y la verdad es que fue un trabajo muy considerable. Primero, pro bono, no hay ningún tipo de compensación. Segundo, poco tiempo. Tercero, pocos medios. Es decir, el ministerio, sí es cierto que descolgabas un teléfono y los ministerios se te ponían, te daban la documentación que tenían, pero nada más. Yo pude hacer muchas de estas cosas porque lo había hecho como académico. Entonces, pues fue un proceso bastante complicado, fines de semana, sin vacaciones y demás, ¿no? Bueno, al final, con lo de Ucrania, pues no funcionó, porque tuvieron la excusa perfecta, en este caso, para pararlo, ¿no? ¿Qué ocurre? Que ahora, unos meses después o unos años después, llega la comisión y dice, oiga, todo esto que dijo el libro blanco no se ha aplicado nada y exigimos por lo menos la introducción de la igualación del diésel y la gasolina. Si no se hace, el plazo iba a ser este mes de marzo, parece ser que el gobierno español gana un mes más, hasta abril. Si no se hace, se bloquea el siguiente pago, que son, no sé si 4 o 5 mil millones de euros. O sea, por tanto, es probable que se tenga que hacer. Bueno, en fin, llegar a estos niveles no os va a afectar en Canarias, porque es fiscalidad, por así decirlo, armonizada europea, pero digamos que llegar a estos niveles yo creo que es una pena. También fijaos que yo desde que llevo trabajando en esto siempre insistimos en esta gradualidad, poco a poco, ¿no? Poco a poco, porque si no los shocks, es decir, que tenga un shock ahora de 10 céntimos por litro de diésel es una barbaridad, ¿no? Pero claro, al no haber hecho nada durante décadas, ahora te encuentras con esto, el shock, pumba. Bueno, ¿qué más os quería contar? Bueno, el libro blanco se lo encarga el gobierno a unos 15 académicos, 2/3 economistas públicos, conoceréis a muchos de ellos, 1/3 juristas, sobre todo del ámbito del derecho tributario, y el gobierno pide no solamente fiscalidad ambiental, lo que dice es, pide una serie de temas, ¿no? para estudiar a fondo. Uno de ellos es la fiscalidad ambiental, pero también imposición de sociedades, nuevas formas de fiscalidad, imposición de riqueza. ¿De acuerdo? Es un libro amplio, aunque la fiscalidad ambiental yo creo que juega un papel bastante central. Es más o menos algo más del 10% del libro blanco, no, un 15% del libro blanco aproximadamente, y yo creo que es la parte donde, como veréis, hacemos un análisis, yo diría que más detallado, porque hacemos propuestas y las valoramos. No hacemos una valoración ambiental, recaudatoria y distributiva. Vale, ahora lo veréis. Bueno, ahí nos dividimos el trabajo y la parte ambiental básicamente la llevé yo, que era el único economista público ambiental que había en el grupo. Por supuesto, todos firmamos todo, hubo una división del trabajo, ¿no? Y tenía también una jurista que trabaja en estos temas que me ayudaba. Vamos, que lo hicimos un poco de forma coordinada, ¿no? Lo que pasa que, como veréis, muchas de las simulaciones, pues un jurista no las puede hacer. Bueno, ¿cuál es la filosofía de este capítulo ambiental? Objetividad,
no queríamos vender un libro ahí, bueno, pues como nos hemos dedicado a la fiscalidad ambiental, queremos vender esto. No, objetividad. Vamos a intentar que las propuestas se ajusten a las necesidades. Ahí había pues, una previa, una serie de partidos políticos de la izquierda habían presentado en el Parlamento español, muy apoyados por los ecologistas hace 10 años, como unas propuestas, una propuesta de ley ambiental, de ley de fiscalidad ambiental que presentaban como 100 impuestos ambientales sobre casi cualquier cosa, ¿no? Yo creo que no es útil este tipo de aproximación, hay que centrarse mucho en las necesidades e ir ahí, no disparar a todo, ¿no? A un impuesto ambiental sobre las ruedas, sobre cualquier cosa. No a las vacas sagradas, también es importante, esto no lo dice el libro blanco, pero lo cuento yo, en el sentido de que hay ciertos sectores, en particular la agricultura, la aviación, que quedaron un poco fuera de la fotografía, ¿no? Y entonces los metemos en plena fotografía. No al fundamentalismo, ya lo sabéis, aproximación común, hablamos de, a ver, el núcleo del libro blanco en la parte ambiental es el transporte, que es el gran desafío, ¿no? Pero también tenemos una parte de electrificación, bastante importante, tenemos una parte de economía circular y tenemos una parte de agua. Y siempre queremos seguir una misma aproximación, o siempre seguimos una misma aproximación. Mucho énfasis en la parte distributiva, ¿de acuerdo? En compensaciones, en valorar la parte distributiva y ver cómo se puede compensar. Bueno, después soluciones aplicables y realistas, es decir, aquí hubo algún libro blanco anterior, no el fiscal, que yo creo que el informe Lagarde es un informe bastante serio y con buenos profesionales, que también lo metieron en el cajón, por cierto, es un informe del año 14. Otro gobierno, otra ideología, pero hay otros libros blancos de otros ámbitos donde parece que un grupo de académicos pues, coge un papel en blanco y se pone a escribir. No, aquí nosotros partimos de la realidad para hacer propuestas para que los políticos pudiesen usarlas, ¿no? Porque si yo me pongo a escribir un paper, bueno, pues vale, podríamos pensar. Y eso quiere decir que tenemos que aterrizar muy bien en el sistema, en el sistema fiscal armonizado a nivel europeo, en el caso español, comunidades autónomas, es decir, no podemos hablar como si no hubiese nada, ¿no? Bueno, por supuesto, una hoja de ruta no es una sustitución, porque esto al final lo hicimos prácticamente 2 personas, ¿no? Y con pocos datos, con pocos medios, pero yo creo que sí que es útil lanzar un poco propuestas y valorarlas, sabiendo que es bueno, a ver, que van por ahí los tiros, ¿no? La prensa lo interpretó mal, porque claro, prácticamente esos días en los periódicos, incluso en algunos, en las portadas, el grupo de expertos propone aumentar la fiscalidad en 15.000 millones de euros, la fiscalidad ambiental. Claro, a ver, bueno, hicimos simulaciones más o menos realistas que daban esa cifra en conjunto, ¿no? Pero son simulaciones, es decir, es una ilustración. No es que nosotros hacíamos propuestas de dónde se debe actuar, pero no exactamente con este tipo de impositivo, sí que le hacíamos una ilustración al político, ¿no? O a la sociedad. Bueno, método académico, yo creo que esto es muy importante. Otros libros blancos son más de bla, 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 bueno, pues yo soy el gran académico, entonces yo escribo lo que me apetece y bueno, pues aquí sigo una aproximación más de gran figura, ¿no? Bueno, yo creo que nosotros no seguimos esta aproximación en este libro blanco, sino, bueno, pues el capítulo ambiental tiene un fundamento, tiene un estudio bastante a fondo de la realidad y después tiene pues, toda una simulaciones, ¿no? Porque si no, a ver, yo me puedo poner a ilustrar a los políticos con mi bagaje detrás, pero sería poco útil, ¿no? Esto junto con la objetividad yo creo que le da mucha autoridad, ¿no? Bueno, también muy importante, son instrumentos necesarios. Yo creo que no podemos imaginarnos, yo como economista no me imagino una transición sin precios en un sistema de mercado. No me la imagino. Pero no es suficiente. Es decir, necesitamos muchos más instrumentos, pues regulaciones convencionales, pues temas de aproximaciones
planes urbanísticos y demás. O sea, necesitamos realmente una aproximación mucho más allá de la economía, y eso es un mensaje que lanza el Libro Blanco, ¿no? Es decir, aquí no se crea la gente, porque hay algunos economistas por ahí, no os lo perdáis, que creen que poniendo un impuesto de carbono de 200 euros ya se soluciona todo. Ya está. Ya lanzo eso y ya todo se pone en marcha. Bueno, no, porque sabéis que hay un montón de problemas de todo tipo, infraestructurales, que hacen que estos precios no funcionen correctamente, incluso si no tocamos otras cosas, ¿no? O serían inviables, ¿no? Claro, si alguien me dice, yo pongo 1.000 euros de precio de carbono y todo funciona. Bueno, ¿quién es capaz de poner 1.000 euros de precio de carbono, ¿no? Con los impactos de shock económico y distributivos, ¿no? Bueno, el diagnóstico español, España está a la cola, es uno de los países de la Unión Europea que tiene menos fiscalidad ambiental en términos de PIB, en términos de recaudación. Bueno, básicamente, fundamentalmente porque tenemos muy baja fiscalidad de los carburantes. Esto es lo que explica la gran diferencia española con el resto, porque se han mantenido congelados durante décadas. Y esto quiere decir que, claro, el shock ahora, si quieres hacer una convergencia, es mucho mayor. Bueno, fijaos un poco la objetividad. Siempre buscamos alguna racionalidad, ¿no? Entonces, esto lo montamos nosotros. Llamamos a todos los ministerios involucrados y vimos los objetivos españoles, los compromisos españoles dentro de la Unión Europea, internacionales, españoles en sí, y veíamos un poco cuáles eran estos objetivos en distintos ámbitos ambientales, cuál era la situación actual y si había mucha diferencia, sugeríamos introducir impuestos ambientales ahí. Pues, por ejemplo, un impuesto SO2, que dentro de esa propuesta de las izquierdas y los ecologistas estaba, un impuesto de SO2. Pues no, porque España ya no tiene un problema de SO2 relevante, ¿no? Este es un tema que está más o menos resuelto, de emisiones de SO2. Por tanto, no tiene mucho sentido proponer un impuesto ahí. Y así otros ámbitos donde la situación es mejor. Pero sí que, claro, aquí esto nos permite identificar sobre todo el transporte como el sector más preocupante. Bueno, 4 grandes áreas. Electrificación sostenible. A ver, básicamente aquí lo que defendimos es una reducción de las barreras fiscales en el ámbito de la electricidad. ¿Por qué? Queremos electrificar, porque en el ámbito eléctrico es donde tenemos las renovables. Entonces, cuanto más seamos capaces de electrificar, más combustibles fósiles podemos sustituir, y además ahora tenemos el hidrógeno verde, que nos permite, por así decirlo, combinar, o sea, ese sistema eléctrico no queremos que esté muy grabado, porque queremos, digamos, que ese hidrógeno verde sea más competitivo, que sea un vector energético que nos permita sustituir los combustibles fósiles donde no llegue la electricidad. Hay ciertos ámbitos donde tú no puedes electrificar. Pues no sé, siderurgias, de momento. Entonces ahí queremos utilizar en estos ámbitos el hidrógeno verde, por ejemplo. Bueno, y esto es muy interesante, ¿por qué? Si queremos reducir las barreras para la electrificación, seguramente hay que reducir la fiscalidad, o va a haber que reducir la fiscalidad en este sector, que es bastante alta en España, así como los fósiles muy baja. En este ámbito es relativamente alta la fiscalidad y la parafiscalidad. Y esto tiene unos efectos distributivos muy, muy buenos, porque tú cuando grabas la electricidad, esto es súper regresivo. Mucho más regresivo que si grabas el diésel. ¿De acuerdo? Mucho más regresivo. ¿Por qué? Pues porque todo el mundo tiene electricidad, porque todo el mundo usa electricidad y no todo el mundo tiene coche, no todo el mundo usa el coche. Bueno, el segundo grupo es el transporte, que seguramente será en lo que más me centre, lo que pueda. Tenemos un tercer grupo de propuestas en el ámbito de la circularidad, que es más extenso que la circularidad en sí, que a lo mejor os podéis imaginar residuos y demás. No, aquí hablamos de más cosas. Y algo del agua, ¿no? que es el elefante en la habitación en España, ¿no? Y en Canarias también. Pero seguramente aquí yo creo que lo tenéis mejor gestionado, porque, bueno, hablando con Carmelo, pues hay unos precios del agua pues, relativamente amplios, hay bastante eficiencia, seguramente en este campo. No es el caso en España. En España, a ver, tenemos uno de los consumos per cápita más elevados a nivel europeo y fundamentalmente por el ámbito agrícola. Porque
el sector industrial y los hogares, que están sujetos a la tarificación desde hace bastantes años, pues han ido introduciendo sus... Y cuando vemos esas cifras, están bien, no en el ámbito agrícola, ¿no? Y ahí tenemos un problema de precios y donde podemos jugar seguramente con algo con la fiscalidad. No todo, porque, bueno, los que os dedicáis al ámbito del agua, a la economía agrícola, sabéis que el agricultor pues, no solamente reacciona a precios, sino también a escasez, y entonces pues, tiene sus estrategias y no podemos... Es un poco como lo de los 1.000 euros, ¿no?, por tonelada de CO2. No puedes hacer estos shocks, seguramente, pero sí mejorar un poco ese ámbito. Bueno, hacemos una valoración en este capítulo en particular, donde, a ver, la idea es, tenemos como una especie de modelo fiscal, ¿no?, del sistema fiscal español, es decir, tenemos el momento cero, donde pues, modelizamos un poco pues eso, los impuestos aplicables, sobre todo en el ámbito indirecto, ¿no?, pues, los impuestos especiales, el IVA, y entonces hacemos que funcione con las exenciones que tienen en estos ámbitos energéticos. Estas simulaciones las hacemos sobre todo para transporte y para electricidad, porque no tenemos datos. Hacemos alguna para generación de residuos, que también teníamos datos de la OCDE, pero no podemos hacer más, porque no teníamos datos. Pero para esto sí que tenemos. Entonces, tenemos como una especie de, por un lado, el sistema fiscal español, momento cero, nos replica más o menos la recaudación en el año 19, me parece que es nuestro año de referencia, y entonces ahí metemos los cambios, ¿no? Y más o menos creemos, con elasticidades, creemos que en términos recaudatorios y ambientales podemos, a partir de ese modelo general, sacar una información más o menos robusta, ¿no? Porque el modelo, a ver, no es rocket science, o sea, es un modelito que suma restas prácticamente, que no, con las elasticidades que nos permite replicar un poco eso, la recaudación, las demandas de estos, y entonces a partir de ahí eres capaz de sacar un poco esas grandes cifras, ¿no? Y después tenemos como un módulo distributivo donde metemos los cambios en precios y ya ahí hacemos un cálculo de los impactos sobre las familias. Es solamente sector hogares, ¿no? Usando la encuesta de presupuestos familiares, que es, como sabéis, muy detallada y muy fiable, y entonces yo creo que ahí también podemos hacer un cálculo, bueno, relativamente robusto, ¿no?, donde vemos, suben los precios, tenemos una reacción de la demanda y a partir de ahí vemos cómo son los impactos sobre todo por grupos de renta, ¿no? Usamos las decilas de renta equivalente, como veréis después, pero también podemos distinguir rural-urbano, por ejemplo, que es un tema bastante relevante. Bueno, ya os conté un poco qué pasa en el ámbito eléctrico y realmente aquí pues, no está bien la fiscalidad y sigue estando mal. ¿Por qué? Pues porque tenemos un impuesto sobre el valor de la producción de la electricidad que no discrimina entre tecnologías, que eleva el precio de la electricidad, lo hace menos competitivo. Tenemos una fiscalidad, un impuesto especial de la electricidad relativamente alto en términos relativos, es decir, no está bien, ¿no? Lo que defendemos aquí es una supresión del impuesto del valor de la producción de la electricidad y también una bajada del impuesto especial de la electricidad, en línea con el Fit for 55. Un poco la idea aquí es que, bueno, que son impuestos eso, que no favorecen la electrificación y además son malos desde un punto de vista distributivo. ¿Qué ocurre? Fijaos, aquí va a haber, ya os voy adelantando algunos efectos, caída de la recaudación, va a haber un empeoramiento ambiental, pero pequeñito, porque tenemos mucha renovable en el sistema, entonces, bueno, no va a haber demasiado problema ahí, y mucha mejora distributiva. Esa caída es progresiva. ¿Vale? Entonces vamos a hacer después un mix de esto con la subida del combustible fósil, que va a ser lo contrario, va a darnos mucha recaudación, va a ser buena desde un punto de vista distributivo, porque aunque las elasticidades de precios son bajas, hay reacción, y va a ser regresivo, pero no tan regresivo. Entonces ya el paquete este ya permite mitigar algunos de los problemas de la fiscalidad ambiental.
Y después, adicionalmente, lo que vamos a hacer es, vamos a meter compensaciones ad hoc. Lo contrario que hizo el gobierno cuando hizo lo de los 20 céntimos para todo el mundo, incluyendo el tipo del Porsche o el tipo que aparecía con los cochazos y sin discriminación, ¿no? Bueno, pues aquí, digamos que nosotros vamos a proponer un sistema mucho más específico, más centrado en los vulnerables, ¿no? En las 5 o 6 primeras decilas, por ejemplo. Bueno, aquí tenéis un ejemplo, esto es el mini modelito, como veis, que a ver, ¿qué ocurre? Que los impuestos están relacionados, si yo meto un cambio en el impuesto especial, esto afecta a la recaudación con IVA, a ver, fijaos, aquí, claro, vosotros tenéis un sistema especial, no armonizado, donde no tenéis IVA, donde no tenéis esta fiscalidad armonizada, especial, pero en el caso español, pues tenemos un sistema que tiene que modelizarse conjuntamente, ¿no? Muchos de nuestros cálculos, claro, no incluyen Canarias, ¿no? Porque, por estas divergencias. Bueno, fijaos el impacto de la supresión de ese impuesto de la producción de la electricidad. Todos mejoran, son aumentos de renta equivalente por hogar. Fijaos, pero ¿quién más mejora en términos relativos? Las familias o los hogares con menores niveles de renta. Bueno, segundo gran grupo, que es el núcleo y el que generó más conflicto, más problema, ¿no? Los lobbies, pues veréis después que saltaron a la palestra, fue el único tema donde hubo reacción por parte del entramado, bueno, por parte de cualquiera, porque el libro blanco fue bastante bien recibido en general, pero tuvimos, como veréis, todo el lobby de la automoción, pues prácticamente nos llamó ignorantes, que queríamos acabar con el sector, que queríamos dificultar la movilidad, bueno, ya lo veréis ahora, y también hubo un movimiento del sector aviación, no directamente contra el libro blanco, pero usaron una simulación, la simulación, de nuevo malinterpretado, porque claro, hicimos una simulación sobre un impuesto de billetes de avión y montaron un gran evento en Madrid unos meses después, aliados con el sector turístico, pues para decirle al gobierno que eso iba a llevar a unos efectos que yo creo que, bueno, en fin, no tenía mucho sentido, porque no sé qué tipo de elasticidades usaron. Una consultora pues se le encargó hacer este estudio de lo que llevaría ese impuesto bastante bajo de los billetes de avión, como veréis después, y yo no sé qué elasticidades utilizaron, pero salía como una caída de turistas brutal, una caída después de empleados en el sector turístico brutal, y bueno, pues, en fin. Pues fueron dos reacciones a nuestras propuestas, que yo creo que son propuestas todas bastante razonables, como veréis, en el ámbito del transporte. Bueno, claro, ANFAC tiene razón. Efectivamente, nosotros proponemos gravar todo lo relacionado con el transporte. Eso es cierto. Los vehículos, los carburantes, la congestión, el uso de infraestructuras, los vehículos en su compra y de forma recurrente, sí, es cierto. Pero no porque queramos gravar todo, porque estamos obsesionados con el sector transporte y queremos hundirlo, sino porque queremos hacer una transición, como veréis, las cifras son malísimas del sector, una transición ordenada hacia la descarbonización, ¿no? Y para ello necesitas usar una palanca, usar conjuntamente un montón de medidas. No vale con el impuesto de carburantes, no vale con... Entonces, ellos lo interpretaron como un ataque directo, ¿no? Bueno, también metimos tributación de combustibles del sector marítimo y agrarios. Tenemos una propuesta que es la que cogió finalmente la Comisión Europea y que, de hecho, bueno, hicimos una simulación y podemos ver qué efectos va a tener, y os la puedo contar aquí brevemente. Y bueno, pues claro, cuando tú ves la fiscalidad del transporte en España es bajísima, ¿no? O sea, estos son los datos que nos dan los propios del sector, el sector automovilístico europeo, y si os fijáis, lo que hacen es ver la recaudación media por vehículo en la Unión Europea, y España, no están todos los países europeos, pero los que reportan ellos, España es el que menos fiscalidad por vehículo tiene. Es más, esto lo calculamos nosotros para un paper,
Y lo que observamos es que a lo largo de los últimos años, en España, la fiscalidad del vehículo, incluyendo todo, incluyendo el impuesto de matriculación, de circulación, los carburantes y demás, ha ido bajando. O sea, ha ido bajando en términos nominales y reales, si os fijáis, ¿no? Y esto convive con unos costes externos del transporte brutales. Es decir, que yo no sé cómo ANFAC, con estos datos, pues sale pues diciendo esas cosas, ¿no? Pero bueno, en fin. Esto es la noticia que salía a finales de año. Fijaos, Bruselas congelará fondos europeos si no se aprueba antes de marzo la subida fiscal del diésel. Y tiene que ver un poco con estas cosas que os estoy contando aquí, ¿no? Bueno, esto es la simulación de la igualación del diésel. Como veis, una recaudación importante, 2.600 millones. Dice Hacienda que es menos, pero bueno, a nosotros nos sale esta cifra. Una caída de las emisiones de CO2, bueno, no menor, tenéis que tener en cuenta que las elasticidades son bajas, y una subida importante del precio, ¿no? Del precio final. Este es el impacto distributivo. Como veis, es regresivo. Pero, bueno, puede compensarse, como veréis después, ¿no? Bueno, también hacemos esa reforma general que os hablaba antes, no vamos a entrar en los números, nos permite compensar con la electricidad y los combustibles fósiles. Y fijaos que ya en la combinación de la electricidad con fósiles, incluyendo pues, los carburantes, como os contaba antes, ya hace otro perfil, ¿verdad? Distributivo. ¿Os dais cuenta que ya el perfil, todos pierden, pero ya el perfil distributivo es algo progresivo y después un poco regresivo al final? Y esto es por el efecto de la electricidad, de la bajada de la electricidad. Bueno, os voy a contar un poco lo que hicimos en el ámbito distributivo, que tiene un poco que ver con esta tribuna de opinión en El País, donde pues, lo que digo es que, estamos hablando del año 21, que la transición es un camino pedregoso, que esto que nos vendieron los políticos, de todo muy bonito, que vamos a mejorar todos, va a mejorar la economía, el medio ambiente, que en global es cierto, pero que hasta llegar ahí hay muchos sectores afectados, muchos costes para ciertos sectores, para ciertos hogares, y que hay que intentar compensarlos a través básicamente de dos vías. Cheques verdes a los más vulnerables, no los 20 céntimos de los que hablábamos antes. Y también cambios, o sea, subvenciones al cambio de equipamiento. Porque esas subvenciones al cambio de equipamiento resuelven el problema. Imaginaos que yo doy una subvención para un vehículo eléctrico a una gente vulnerable que realmente se va a enfrentar a una subida, pues eso, los 12 céntimos por litro de diésel y que no pueden prescindir del vehículo. Los estoy protegiendo muchísimo, ¿no? O cambio de stock en una vivienda, pues para aislarla mejor, para aire acondicionado, para calor. Bueno, y esto es lo que aplicamos realmente en el libro blanco, y si os fijáis, el azul era lo que veíamos antes, y lo que proponemos es, dejemos a las 5 primeras decilas igual que antes, en global, y hagamos un cheque verde, que es igual para las 5 primeras decilas, es decir, pues 200 euros por año, o 300 euros por año. Se lo damos a las 5 primeras decilas, a los hogares de las 5 primeras decilas, y fijaos cómo cambia el perfil distributivo. La primera decila incluso mejora y la segunda. Gana renta. Y las 5 últimas decilas se quedan sin tocar. Es decir, es gente que tiene ya una cierta capacidad económica y que, por tanto, pues bueno, se ve enfrentada a estos mayores costes, que son costes, bueno, asociados a la transición. Es decir, no son costes para fastidiar, ¿no? Son costes pues, para incorporar los costes ambientales en los precios de los productos. Bueno, fijaos también que los impactos son distintos entre rural y urbano. Si os fijáis, en el rural son mayores que en el urbano, el hogar rural-urbano, que también podríamos compensar de forma diferente. Bueno, hacemos muchas propuestas, como sabéis, en el ámbito del transporte, y esta es la editorial que sacó ANFAC y Faconauto y Seconauto, no sé, todo tipo en expansión, y después aquí en su página web diciendo, fijaos,
pone el riesgo